quiero invitarles, mis amados, para que abran la Biblia conmigo esta noche. Vamos a ubicarnos en la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, Nuevo Testamento. Mientras ubica ya el libro Hechos de los Apóstoles, quiero saludar a las personas que nos acompañan por primera, segunda, tercera vez. Bienvenidos a este lugar, bienvenidos a esta casa. Demos un aplauso al Señor por la vida de estas personas. Queremos que se sientan bienvenidas, que también hay un lugar que los sigue esperando aquí, siempre. Y que cada vez que quieran entrar por esas puertas, de verdad que los recibimos con los brazos abiertos. Amén. Muy bien, Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. ¿Estamos ahí? Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. Voy a leer despacio, fuerte y claro para todos. Miren lo que dice la Escritura. Dice de la siguiente manera: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén. ¿Qué tal si me permiten orar? Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti esta noche. Dios mío, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos como hermanos, como iglesia, para celebrar tu presencia, para recibir tu palabra, para crecer espiritualmente. Yo te pido, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y concédenos, Señor, comprender con claridad la palabra que hoy traes a nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, damas y caballeros, a través de este pasaje que acabamos de leer, quiero compartir una enseñanza que he llamado Marcas de un gran cristiano. Así se llama, oiga, se llama Marcas de un gran cristiano. Levante su mano conmigo y diga: Marcas de un gran cristiano. Oiga, qué título tan poderoso, hermanos. Ojalá así sea el contenido, ¿sí o no? Porque les digo, hay libros que tienen portadas impresionantes, pero sus páginas son flojitas. Así que Dios quiera que esto no pase en este mensaje, amén. Que este mensaje realmente nos edifique, nos nutra, nos muestre un camino, un rumbo a seguir de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero así se llama este mensaje. Se llama Marcas de un gran cristiano. Y ojo, porque cuando hablamos de grandes cristianos, atención a esa expresión, grandes cristianos, la Biblia tiene una lista importante de hombres y mujeres que fácilmente pueden llevar ese título de grandes cristianos. Por ejemplo, Noé, Abraham, Moisés, Ruth, Esther, David. ¿Cuántos dicen amén? No, hermanos, volvimos a caer otra vez, porque resulta que estos personajes que acabo de mencionar realmente no eran cristianos. ¿Cómo, pastor? Lo que acaba de escuchar. Pero si están en la Biblia, claro que sí. Estos personajes están en la Biblia y se encuentran específicamente en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento todavía
no había venido Jesús a la tierra a morir en la cruz. Por lo tanto, estos personajes como Noé, Abraham, Moisés, etcétera, realmente no seguían a Cristo porque no lo conocían. Entonces, ¿qué eran, pastor? Eran hombres temerosos de Jehová, para nosotros el Dios verdadero. Pero ellos murieron sin conocer a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Me siguen, sí o no? Entonces, ¿quién nos queda como para saber qué tipo de cristianos son? Bueno, tenemos a Pedro, el apóstol. Tenemos a Pablo. Tenemos a Juan. Incluso tenemos a María Magdalena. Tenemos incluso a la mujer samaritana, a la mujer de Samaria. Esas personas, hombres y mujeres, creyeron en Jesús y rindieron su vida a los pies de Cristo. Sin embargo, en esta predicación yo quiero concentrarme sobre todo en algunos cristianos que no son tan populares, que la Biblia registra, pero que no gozan de tanta popularidad dentro de las congregaciones. Por ejemplo, Esteban. ¿Conocen ustedes a Esteban? Esteban fue un diácono de la iglesia, el primer mártir de la historia cristiana, un varón lleno del Espíritu Santo, un cristiano extraordinario. Además de Esteban, también la Biblia habla de cristianos como Bernabé. ¿Conocen a Bernabé? Bernabé fue un cristiano muy generoso. Sus propiedades las donó para bendecir la obra del Señor. Acompañó a Pablo en algunos viajes misioneros. Además de Bernabé, encontramos también a Epafras. ¿Ustedes habían escuchado de Epafras? Epafras fue un cristiano que se ubicó en la iglesia de Colosas. Estuvo con los colosenses, un hombre apasionado por la intercesión y entregado al servicio de la iglesia. Ese era Epafras. Además de Epafras, encontramos también a hombres como Silas. Silas fue un misionero que también acompañó a Pablo en algunos de sus viajes para plantar iglesias. Pero en el pasaje que leímos, que acabamos de leer, también se nos habla de un cristiano que tal vez no es tan popular en las predicaciones de las iglesias, pero que sigue siendo un gran cristiano, o en otras palabras, un cristiano extraordinario. ¿De quién estamos hablando? Según el pasaje, ese cristiano se llamaba, diga conmigo, Apolos. Apolos es un nombre de origen griego, relacionado con uno de los dioses de la mitología griega, Apolo. Tiene varios significados. En algunos contextos Apolo significa destruidor, en otros contextos significa hombre de gran belleza, y en otros contextos tiene que ver con aquel que ama el arte. Eso traduce el nombre de Apolos. Ahora, este pasaje que leímos nos menciona una cantidad de datos. ¿De qué? Datos importantes de este cristiano llamado Apolos. Y para que ustedes escuchen esos datos nuevamente y los tengan presente conmigo, mire, se los voy a enumerar. Yo quiero que me miren acá, mírenme acá, no me ignoren, mírenme acá. Eso. Escuchen los datos que este pasaje nos menciona de Apolos. Comencemos brevemente, versículo a versículo. Miren lo que dice. Apolos era un judío. ¿Era qué? Un judío. Natural de Alejandría. Varón elocuente, poderoso en las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor. Era de espíritu fervoroso. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Solamente conocía el bautismo de Juan. Hablaba con denuedo en la sinagoga. Le enseñaron más exactamente el camino de Dios. Quiso pasar a Acaya a ayudar a los hermanos. Fue de gran provecho para los cristianos en Corinto. Hablaba con gran vehemencia, demostrando que Jesús era el Cristo. Miren todos los datos que este pasaje
nos presenta de Apolos. Entonces, aunque la Biblia no habla mucho de Apolos, lo poco que nos enseña casi que es suficiente para saber qué tipo de cristiano era este hombre llamado Apolos. Y todos estos datos que acabo de exponer nos presentan, a mi juicio, algunas verdades. Es decir, mírenme acá, hermanos, a través de todos estos datos que yo acabo de mencionar, yo encuentro algunos aspectos, o mejor dicho, algunas marcas importantísimas para todos los creyentes. Y quiero que veamos esas marcas, esos aspectos de inmediato. ¿Me siguen? Díganme amén. Muy bien, vamos de una vez, de inmediato. Número uno. Este pasaje nos enseña que Apolos era un cristiano con formación espiritual. Digan conmigo, formación espiritual. ¿Podemos ver eso en el texto, sí o no? Hay varios datos que lo corroboran. Vea, dice el texto que Apolos era judío, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras e instruido en el camino del Señor. Esos 5 datos dan cuenta de que Apolos era un cristiano con una buena formación espiritual. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Claro, cada dato da cuenta de esa formación espiritual. Por ejemplo, era judío. Cualquiera que sea judío tiene una formación espiritual desde niño. Se le orienta en el camino de Dios desde muchacho. Eso pasa con cualquier judío. Pero la Biblia dice que además de ser judío, era natural de Alejandría. ¿Qué significa eso? Que Apolos nació en Alejandría, era de padres judíos, eso lo hace judío, pero nació en Alejandría. ¿Y Alejandría es qué? Alejandría para la época era la segunda ciudad más importante de Egipto. Se denominaba uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. En la ciudad de Alejandría estaba presente una de las bibliotecas más grandes e importantes de la época. La ciudad de Alejandría era un centro de conocimiento. De hecho, cuando se derriba, se destruye, se quema la biblioteca de Alejandría, algunos historiadores declaran que esa fue tal vez una de las pérdidas simbólicas y culturales más grandes de la historia. De allá viene Apolos, de un centro del conocimiento. Es decir, Apolos tenía acceso a la información. Apolos tenía acceso a una formación académica con más facilidad que cualquier citadino de otro lugar. Ese era Apolos. Pero por otro lado, dice la palabra que Apolos era varón elocuente. ¿Qué es la elocuencia? La elocuencia es la capacidad, mi amado, para persuadir, para deleitar, para exhortar con palabras precisas, con palabras adecuadas, presentar de una manera clara, con palabras precisas, un mensaje. Todo eso tiene que ver con la elocuencia. Y esa elocuencia no es una habilidad natural, innata. La elocuencia es una habilidad que un expositor de lo que sea tiene que aprender a desarrollar. Se desarrolla con el tiempo. Y eso nos habla de la formación que tenía Apolos. Pero también dice la Biblia que Apolos era poderoso en las escrituras. Es decir, Apolos conocía claramente la palabra de Dios. Se la conocía muy bien. Pero incluso dice la Biblia que Apolos era instruido, había sido instruido en el camino del Señor. Es decir, que a Apolos le enseñaron todo lo concerniente a Dios: orar a Dios, confiar en Dios, adorar a Dios, servir a Dios, ser generoso para con Dios, presentar ofrendas a Dios, ayudar al prójimo. Apolos fue instruido en ese camino. Entonces, estos datos de verdad nos enseñan
que Apolos era un cristiano con una buena formación espiritual. Y mi amado, una marca de un gran cristiano empieza con la formación espiritual. La formación espiritual es muy importante. Mira el que está a su lado, dígale, la formación espiritual es muy importante. ¿Cuántos creen en esto? Díganme amén pues, para que me motiven a ver. Bueno, los 5 que dijeron se quedan, los demás se pueden ir. Dios me los bendiga. No, escuchen, ¿cuántos creen que la formación espiritual es importante? Digan pues amén, a ver. Es que si no dicen, María, eso dice mucho de ustedes. Escuchen, la formación espiritual es fundamental. Mire, es tan importante que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos. Hacer discípulos, eso tiene que ver con la formación espiritual. ¿Y sabe qué significa eso? Que Jesús no solo quería que la gente creyera en Él y ya. Eso no quería Jesús. Jesús quería que los que creyeran en Él fueran formados, fueran discipulados, recibieran las enseñanzas que Él estableció. Eso es formación espiritual. Y mi amado, yo quiero decirle, vea, la formación espiritual es muy importante. Y si quieres puedes entenderlo como el crecimiento espiritual. Y a mí me parece que este es un tema pertinente para la iglesia en todos los tiempos. ¿Por qué, pastor? Porque en la iglesia hay una cantidad de gente que lleva años en la congregación y realmente no han tenido formación espiritual. Realmente no crecen espiritualmente en sus vidas. No crecen. Están ahí sentados en la banca y no le dan importancia a eso. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Es así. Ahora, la formación espiritual es importante. ¿Por qué? Vea qué bien, excelente. Por eso es importante la formación espiritual. ¿Por qué es importante la formación espiritual? Mire, por los mandamientos, por la fe, alguien dijo por ahí, por conocer a Dios. Ojo, que no estoy corchando a nadie, al contrario, tiene que ver con eso. La formación espiritual es muy importante por eso. Pero mire, yo les voy a dar otras razones por las cuales la formación espiritual es muy importante. La formación espiritual es importante porque nos permite descubrir nuestro propósito de vida en Cristo. Cuando usted recibe una formación espiritual, usted va conociendo una cantidad de cosas que le abren sus entendederas. Y usted comienza a comprender en la vida: es que esto es lo que el Señor quiere de mí, que esto es lo que Cristo quiere para mí. Entonces usted descubre su propósito de vida en Cristo cuando recibe una formación espiritual. Por otro lado, la formación espiritual es importante porque fortalece ese sentimiento de paz que uno lleva por dentro. Es decir, le ayuda a vivir más tranquilo. Cuando uno está formado espiritualmente, uno enfrenta la vida de otra manera. La formación espiritual es importante porque nos ayuda a sobrellevar de mejor manera los tiempos difíciles. La formación espiritual es importante porque nos ayuda a estar más seguros como cristianos. ¿Cuántos dicen amén a esto? La formación espiritual es importante porque nos permite relacionarnos mejor con las demás personas. O sea, mire todo lo que aporta la formación espiritual. Es así, mis amados hermanos. Estos días me decía una hermana: pastor, usted tan amable y tan sabio para ser tan joven. Y yo dije amén por lo de joven, amén. Y hablando con ella, yo dije: hermana, vea, lo que usted ve bueno en mí es Dios, y lo que usted ve malo en mí, ese sí soy yo. Ese sí soy yo tal cual. Pero luego le expliqué: mire, esa amabilidad que usted ve o esa sabiduría de la que usted habla no vinieron así nomás como un don del cielo. No, eso también es el resultado de una formación espiritual. Es que cuando uno es formado espiritualmente, en uno se van desarrollando ciertas virtudes. ¿Me siguen, sí o no? Claro, hay personas que antes de una formación espiritual
no tenían paciencia, eran iracundos, la mansedumbre no existía en sus corazones, pero con la formación espiritual comenzaron a cambiar actitudes, se volvieron mejores cristianos. Mi amado, la formación espiritual es muy importante. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es fundamental, hermanos, la formación espiritual. Dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. En otras palabras, Pedro nos hace un llamado al crecimiento en la palabra, a la formación espiritual. Y eso es importante, porque mire, la formación espiritual o la falta de formación espiritual también da cuenta de la clase de cristiano que es uno. ¿Están conmigo, sí o no? Es así. Un día llegó un tipo aquí a la iglesia, me saludó, me dijo: pastor, yo hace 20 años soy cristiano, ando de pueblo en pueblo, pero hoy estoy por acá muy necesitado y me acerqué a la iglesia cristiana para ver si me pueden colaborar con un mercado. Yo mañana me voy para una finca a hacer unos trabajos y no sé cuándo volveré. Y entonces me cogió así como de sopetón, y uno a veces no sabe qué hacer. Y entonces yo le dije: bueno, siéntese aquí un momentico, hablemos mientras yo voy buscando qué hacer. Y cuando me senté con el tipo, como que me entró una corazonada. ¿Alguien ha sentido eso? Una corazonada: este tipo no es cristiano, este tipo es un vividor. Y hay gente así. Hay gente que se aprovecha de las comunidades cristianas, porque históricamente las comunidades cristianas han servido como centros de soluciones asistenciales, no sé, en fin, de muchas razones, aportan. Y hay gente que se aprovecha de eso. Entonces me entró esa corazonada: este tipo no es cristiano, este tipo me está metiendo los dedos en la boca y yo me estoy ahogando con ellos. Entonces me surgió cierta conversación y yo le dije: oíste, hermano, venga, ¿y usted qué piensa de Juan 3:16? Y cuando le dije qué piensa de Juan 3:16, el tipo me miró como sonrojado y me preguntó: ¿qué es lo que dice Juan 3:16? Y yo dije: este tipo no es cristiano. Imposible que sea cristiano de 20 años y no conozca Juan 3:16. Es que todos nos lo sabemos de memoria. A ver, 1, 2, 3, Juan 3:16. ¡Epa! ¿Qué es esa hermosura, por Dios? Un aplauso, un aplauso, un aplauso fuerte. Excelente. Después torné la conversación de otra manera y lo confronté: usted no es cristiano, hermano. ¿Cómo no va a conocer Juan 3:16? Y cuando resolvimos todo el tema, al final no di ningún mercado ni nada y organizé otra cosa. Miré al Señor y dije: Señor, gracias. Qué salida tan salomónica, por Dios. Pero mire, eso da cuenta de que la formación espiritual dice qué clase de cristiano es usted. Cuando la tiene o cuando no la tiene, eso determina muchas cosas en su vida como creyente. ¿Me siguen? Digan amén. Formación espiritual es muy importante, y eso lo vemos en Apolos. Esa es la marca también de un gran cristiano. Es decir, un cristiano se preocupa por su formación espiritual. Y ojo, porque la formación espiritual de una persona que ya cree en Jesús, a veces tenemos la idea que es responsabilidad de la iglesia, y no, señor. Mire, la formación espiritual de su vida recae principalmente sobre usted. Es decir, usted es responsable de su formación espiritual. Y hoy, mi amado, hoy no tenemos excusa. Mire, hoy tenemos medios, tenemos acceso a la información, hay cursos online, hay estudios bíblicos, hay predicaciones. Es que no todo puede ser rigo ni desafío, hermanos. Tenemos que también preocuparnos por nuestra formación espiritual, por crecer más en la palabra. Pero vea, no les miento, vea. Hoy en la iglesia hay más cristianos que saben más de canciones cristianas y de artistas que de versículos y capítulos de la Biblia. Se las saben más. Primera de Barak, segunda de Marcos Barrientos, de todo eso saben, pero de la escritura nada, absolutamente nada saben. Y eso da cuenta de la formación espiritual que tiene. No hay. Y usted vuelve a este texto,
Y dice: entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, y comienza a decir: varón elocuente, instruido en el camino del Señor, poderoso en las escrituras. O sea, un tipo preparado, con una formación espiritual verdadera en su vida. Y mi amado, a eso tenemos que apuntarle. Mira, el que está solo, dígale: preocúpese por su formación espiritual. Preocúpese. Cristianos muy perezosos para la formación espiritual. No crecen, no avanzan. Y eso es importante tenerlo presente. Número dos. En este pasaje también podemos ver que Apolos era un cristiano con un corazón enseñable. ¿Con un qué? Eso, pero diga con fuerza: un corazón enseñable. Oiga, Apolos tenía un corazón enseñable. ¿Y cómo lo vemos en el texto? Mírenme acá. Dice la Biblia que Apolos hablaba con denuedo, era instruido en el camino del Señor, pero, hay un pero solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, Apolos no conocía el bautismo establecido por Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apolos predicaba faltándole ese conocimiento sobre el bautismo. Y cuando Aquila y Priscila, ¿quiénes son esos dos? ¿De dónde aparecieron? Aquila y Priscila eran un par de esposos. Ojo, no eran dos mujeres. Aquila era el hombre, Priscila era la mujer, creyentes en Jesucristo y que vivían en la ciudad de Éfeso. Muy buenos cristianos, por cierto. Pablo los menciona que incluso tenían una iglesia en su propia casa. Qué bonitos. Ahora, cuando Aquila y Priscila escuchan a Apolos, Aquila y Priscila perciben que la enseñanza de Apolos está muy bonita, está muy correcta, está muy bien presentada, pero hay un vacío. Hay algo que le falta a la enseñanza, al mensaje de Apolos. Entonces, ¿qué hacen Aquila y Priscila? Toman a Apolos aparte y dice el texto: le exponen exactamente el camino de Dios. O sea, le enseñan eso que a Apolos le falta para tener el mensaje completo. ¿Y saben qué es lo que me sorprende? Me sorprende que Apolos, un tipo que viene de la ciudad de Alejandría, oiga, eso es como venir un caleño a Antioquia y que un paisa le enseña a bailar salsa. ¿Cómo así? A un caleño, por Dios, si los caleños llevamos la salsa entre las venas. No soy caleño, hermana, no soy caleño, soy de aquí de San Rafael. Pero, es decir, Apolos viene del centro del conocimiento. Ha tenido una formación desde niño porque sus padres son judíos. Uno dirá: Apolo le recibe enseñanza a los apóstoles, o al menos a los pastores de la iglesia. Pero unos hermanitos que se congregan, ¿qué le va a recibir a Apolos? Una enseñanza a Aquila y Priscila. Pero no fue así. Apolos le recibió con respeto y atención la corrección, la instrucción y la enseñanza a Aquila y Priscila. ¿Y sabe qué nos muestra eso? Que Apolos tenía un corazón enseñable. Y un corazón enseñable es también un reflejo de humildad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es un reflejo de humildad. Mira el que está a su lado, dígale: usted debe tener un corazón enseñable. Usted debe tener, mi amado, usted debe tener un corazón enseñable. Definitivamente debemos tener un corazón enseñable. ¿Sabe por qué? Porque el que no tenga un corazón enseñable se estanca. El que no tenga un corazón enseñable se estanca. No, pastor, a mí no me venga a enseñar nada. Loro viejo no aprende a hablar. Así que no me enseñe nada. Y menos usted, que es un muchacho, se estanca. Así muere, viejo y feo. Así muere. Porque el que no tiene un corazón enseñable, humildad para aprender, se estanca. Definitivamente se estanca, mi querido hermano. Oiga, y venir sobre este tema, hombre, para mí es exquisito.
¿Por qué? Porque en esta iglesia y en casi todas las iglesias suele haber una tendencia muy particular de varios hermanos. Pastor, ¿cuál? En muchas iglesias suele haber la tendencia a que si el pastor no predica, no asisto a la iglesia. A que si va a predicar un líder, me voy del servicio. O a que si predica un hermanito de la iglesia, no le presto atención, converso con el de al lado. Y eso, además de ser una falta de respeto, mi amado, ¿dónde está el corazón enseñable? ¿Dónde está la humildad para aprender? Ahora, uno puede tener un predicador favorito, sí. Uno puede tener un expositor que me encanta, me llega, que disfruto como expone el mensaje. Uno puede tener un predicador favorito, claro que sí. Pero eso no puede impedir que cuando yo debo escuchar a alguien que no es ese predicador, entonces no le presto atención. No podemos caer en eso, hermanos. Porque ¿dónde está el corazón enseñable? ¿Dónde está el corazón enseñable? ¿Ah? Ve a todos los que faltaron hoy, porque yo no soy el predicador favorito. Pero mis amados, ¿dónde está el corazón enseñable? Y ojo, porque yo les digo algo, hermanos. Dios le habla a todos sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no le habla solo al pastor. Dios le habla a todos sus hijos. Es decir, esos creyentes que tienen comunión con el Padre también tienen una palabra del Señor para transmitir a otros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es así. Mire, yo esto lo he aprendido con el tiempo y lo he puesto en práctica. Cada vez que alguien se sube aquí, no importa el que sea, con gran respeto, con gran atención, con gran interés, yo me siento ahí a escuchar a esa persona. No me paro, no me distraigo, no hablo con nadie, ni mi esposa. Es más, ni mi esposa me dirige la palabra. Pero por la predicación, pues no piense por otras cosas. Porque ni yo lo permito. O sea, yo atiendo lo que se está exponiendo aquí. Porque yo tengo un corazón enseñable, hermanos. Humildad para aprender. Pastor, es que no es lo mismo. Vamos a dar algo claro. Todos los hijos de Dios que tienen comunión con el Padre tienen una palabra para enseñar. Pastor, entonces ¿dónde está pues la diferencia? Porque si es así, entonces todos prediquen. Bueno, claro está, sí puede haber algunas diferencias. ¿Sabe cuál es la diferencia? El que estudió tiene unas herramientas para exponer esa palabra de Dios en su corazón de una manera clara y sencilla. El que no estudió tiene la palabra de Dios, pero posiblemente no tiene las herramientas para presentarla de manera sencilla. Pero aquí está el punto. Si usted ve que alguna vez se para un hermano aquí, entienda, ese hermano trae una palabra de Dios. Puede que no tenga las herramientas, el estudio teológico para presentarla de manera clara, pero va a exponer una palabra del Señor en su corazón. Así que cuando yo maduro, ojo, es importante la forma en que se presenta, sí, pero es más importante el contenido. Y si alguien se montó allí que no tiene estudio, yo me voy a concentrar en el contenido, no en la forma. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Y saben qué es todo eso? Un corazón enseñable. ¿Cuántos dicen amén a esto? Un corazón enseñable. Claro, si ese hermanito que está predicando también se preocupa, bueno, yo también voy a aprender de herramientas, yo también voy a aprender de formas. ¿Está bien o no? Está muy bien, porque vas a poner el mensaje cada vez más claro. Y eso es ¿qué? Una bendición para toda la iglesia. Es que es muy bueno cuando usted se para aquí y sabe exponer un mensaje claro, que a la gente le quede totalmente de la A a la Z. Sería ideal. Pero mi amado, no importa el que esté aquí al frente, el que suba a exponer palabra de Dios trae una palabra del Señor. Tengamos un corazón enseñable. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mire, hay un pasaje en la Biblia, bueno, hay muchos pasajes en la Biblia, pero hay uno especialmente, Proverbios 1:22. Acompáñenme a Proverbios 1:22. Proverbios 1:22. Mire lo que dice Proverbios 1:22, escrito por Salomón. Dice: ¿hasta cuándo, oh simples,
amaréis la simpleza. Y los burladores desearán el burlar. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Oiga, este versículo presenta tres tipos de personas. Uno, los simples. Dos, los burladores. Tres, los insensatos. ¿Sabe quiénes son los simples? Los simples son aquellas personas que no les gusta lo profundo, lo trascendental. Es esa gente que le gusta conversaciones de lo cotidiano hasta de lo vulgar y hablar pendejadas, pero cuando se entra en algo profundo y trascendental ya no les gusta, eso les parece como que no. Además, muchos de esas personas simples tampoco tienen nada que aportar a lo profundo y lo trascendental. Esos son los simples. Ahora, ¿quiénes son los burladores? Los burladores son aquellos que no solo son ignorantes, no tienen cierto conocimiento, sino que además les parece pendejada esos temas trascendentales, esos temas espirituales, esos temas profundos. Se burlan de eso y no le prestan atención. Esos son los burladores. ¿Y quiénes son los insensatos? Los insensatos son los que sí tienen cierto grado de conocimiento, es más, hasta conocen la palabra, pero son indiferentes a ellas. Son indiferentes al mensaje. Insensatos, que aunque conocen, no les interesa. Como que aborrecen, dice, la ciencia, el conocimiento. Y mire, uno podría decir que en la iglesia hay personas en ese estado. Vea, aquí los puedo ver, los puedo ver. Cuando digo todos, los puedo ver. Aquí hay simples. Aquí hay gente simple. Y no entienda simple como sencillo, sencillo es otra cosa. Aquí hay gente simple. Aquí hay gente burladora. Su comportamiento termina siendo una burla a las mismas cosas profundas, trascendentales de la Escritura. Y aquí también hay personas insensatas, que aunque conocen aún de la palabra, son indiferentes a eso. Pareciera que no le dieran importancia. Entonces, aquí hay simples, burladores e insensatos. Y saben, esos tres estados son contrarios a un corazón enseñable. El que tiene un corazón enseñable ya no es simple. El que tiene un corazón enseñable ya no es burlador. El que tiene un corazón enseñable ya no es insensato. ¿Por qué? Porque su corazón enseñable lo que quiere es crecer, lo que quiere es aprender, lo que quiere es agarrar, lo que quiere es instruirse. El corazón enseñable ni se queda en lo simple, ni se burla, ni es indiferente a lo trascendental, a lo profundo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Un corazón enseñable. Ese era Apolos, tenía un corazón enseñable, humildad para recibir instrucción, y el mensaje por fin lo tenía completo. ¿Y sabe qué pasó? Se volvió de más bendición. Cuando usted tiene un corazón enseñable, después se vuelve más bendición para otros. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, número 3. Oiga, avancemos para que nos vamos para la casa. Número 3. Este pasaje nos enseña que Apolos tenía un evangelismo apasionado. ¿Tenía qué? Mira que está solo, dígale, hay que tener evangelismo apasionado. Ahora, ¿podemos ver eso en el pasaje? Claro que sí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Apolos era un hombre de espíritu fervoroso, que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y el último versículo dice que enseñaba con gran vehemencia, demostrando que Jesús era el Cristo. Mire esas palabras: espíritu fervoroso, enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor y proclamaba con vehemencia que Jesús era el Cristo. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Que en Apolos había un evangelismo apasionado. Apolos hablaba del Señor apasionadamente. Y ojo, hermanos, porque ¿saben qué? Si a muchos aquí nos falta lo primero y lo segundo, vea, lo tercero sí que es cierto. Evangelismo apasionado, ¿cuándo? Evangelismo apasionado, ¿dónde? Muchos de nosotros ya no evangelizamos apasionadamente. Ya no hay esa pasión.
Como dicen algunas hermanitas por ahí, no, es que ya perdió el primer amor. Eso es eso, ya perdió el primer amor. Descarríese y vuelve otra vez para que vuelva el primer amor. Evangelismo apasionado. Mire, yo recuerdo tanto, hermanos, y para vergüenza mía lo digo, cuando yo estaba recién convertido, oiga, no se me escapaba nadie. Todos eran víctimas de Wilder Marín. El que fuera llevaba evangelio de una, cualquiera. Alguien me preguntaba, muchacho, me dice a la hora, son las 7:15, pero usted sabe que está pronto para llegar el Señor. Venga para acá, venga. Cristo viene pronto. Cada vez nos acercamos más al regreso del Señor. Y de una, evangelizaba. Yo viajaba en los buses para ir a estudiar. Oye, y no les miento, yo oraba por esa banca de al lado donde yo me sentaba. Yo oraba, Señor, que la persona que se sienta junto a mí sea quebrantada, rompe cadenas y ataduras, prepara su mente, su alma, su corazón, y Dios dame la entrada para hablarle a la persona. Y vea, fijo, hermanos, me montaba al bus, la persona se montaba, y si se iba a dormir, espérate pues mío que tengo un mensaje para usted. Y le hablaba del Señor y le predicaba. Con el tiempo las cosas cambiaron. El tiempo ha pasado, ya las cosas no funcionan como ayer. En mi camino sé que te fallé. Con el tiempo la persona se sentaba y el dormido era yo. La persona casi que yo escuchaba, ay, ¿quién me hablara de Cristo? ¿Quién? Y ay, corre para allá, hay silencio que estoy durmiendo. Qué tristeza. Evangelismo apasionado, ¿dónde? Nosotros evangelizamos con esa pasión de Apolos, de espíritu fervoroso. Enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, predicaba con denuedo, con valentía en las sinagogas y mostraba con vehemencia, oiga, con ahínco, con ganas, que Jesús era el Cristo. Eso es pasión, hermanos. Pasión. ¿Alguna vez preguntaron por qué la iglesia no es apasionada por el evangelismo? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Porque a la iglesia le falta compasión por las almas. Y todo el mundo dice, amén. Nos falta compasión por las almas. Pero mire, hace días escuché a un predicador que expuso algo contrario a eso. Es decir, dio una respuesta diferente, y a esa respuesta es a la que hoy me inclino. Es decir, yo creo que el problema no es compasión por las almas. ¿Sabe cuál es el problema? Mire lo que dijo el predicador. Dijo, la iglesia no está entregada a la evangelización porque no conoce realmente a Jesús. Ay, papá, qué matada me metieron con esa. Y él explicaba, cuando un cristiano conoce realmente a Jesucristo, es imposible que se quede callado. Es imposible que no presente a ese ser tan maravilloso al resto de personas que lo rodean. Y yo dije, Ave María, claro, o sea, fue, no, 20 años y no conozco a nadie, le digo. O sea, no conocemos al maestro, hermanos. No lo conocemos. Es la razón verdaderamente. Porque mire, si fuera por compasión por las almas, hombre, si fuera para mirar a las almas, hay prójimos que no colaboran. Hay prójimos que no, son muy difíciles de amar. Si fuera por buscar compasión en las almas, bueno, me voy a poner a mirar a las personas a ver si me genera esa compasión. No, uno mira a fulanito y a fulanito. No. La uno es rabia. La uno es como ganas de... Entonces uno por ahí nunca va a encontrar esa pasión por el evangelismo. Pero si en lugar de mirar a las personas, miramos a Jesús, lo conocemos a Él, nos enamoramos más de Él, nos perdemos en Él, mi amado, es inevitable que una persona calle. Es inevitable que una persona no hable de Jesús. Así que si en usted no hay evangelismo y evangelismo apasionado, pregúntese si usted conoce al maestro. Pregúntese si usted realmente conoce a Jesús. Pregúntese. Amén, ¿me sigue, sí o no? Y número 4, para que nos vamos.
En este pasaje vemos que Apolos era un cristiano con un servicio intencional. Apolos tenía un servicio intencional. Dice el pasaje que él mismo quería ir a Acaya. Acaya es una región, por así como decirlo, el oriente antioqueño. En Acaya habían varias iglesias. Una de las más reconocidas, la iglesia de Corinto. Corinto quedaba en Acaya. Y el mismo Apolos quería desplazarse hacia Acaya para también servir allá a los hermanos. Y de hecho Apolos pudo ir, porque los hermanos de Éfeso, dice el pasaje, enviaron cartas a los hermanos de Corinto para que los recibieran. Y cuando llegó Apolos a Corinto, ¿qué dice la Biblia? Fue de gran provecho para todos los que habían creído por la gracia. ¿Y qué hizo Apolos en Corinto? No solo predicaba afuera, sino que también enseñaba adentro, le enseñaba a los hermanos. O sea, Apolos fue a servir, no fue a hacer un mantenido, no fue a pasear, fue a servir a la iglesia. Por eso en la carta a los Corintios Pablo dice: yo sembré y Apolos regó. ¿Cómo así que regó? ¿Y de dónde saca eso Pablo? Es que Apolos había ido a la iglesia de Corinto. Y cuando dice Pablo que Apolos regó, lo que está diciendo es que Apolos se encargó de enseñar e instruir a esos creyentes que Pablo se había ganado. O sea que Apolos era un personaje que servía intencionalmente. En otras palabras, Apolos era un siervo activo. ¿Un siervo qué? Muchos de nosotros somos siervos pasivos. Pasivos. Servimos porque nos toca. No somos muy intencionales en el servicio. Uno le da la mano a la persona y porque ya cayó ahí echando babasa y uno, ay, bueno, no hay nadie más, venga, pues a uno le toca a veces. Pero uno no es intencional. Uno no es un siervo activo. Uno ese tema del servicio lo reduce solo a momentos del servicio, de un evento especial. Pero no somos tan activos en el servicio. Apolos era intencional. Mira, Apolos no fue enviado, no le pidieron que fuera, no, dice que él mismo quería. Es decir, yo sirvo en la iglesia de Éfeso, pero yo no quiero quedarme solo aquí, yo quiero ir también a otras iglesias y servir. Él mismo quería. O sea, él era intencional con el servir a Dios, con el servir a la iglesia. Y mi amado, qué bueno que todos nosotros fuéramos así. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dijo Martin Luther King. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo Martin Luther King: una de las mayores preguntas que tenemos que hacernos en la vida es: ¿qué estoy haciendo por los demás? Es una de las mayores preguntas que tenemos que hacernos diariamente. ¿Qué estoy haciendo por los demás? Es una pregunta que nos inclina directamente al servicio. Mi amado, estas son las marcas de un gran cristiano. Apolos fue un gran cristiano. En Apolos había formación espiritual. En Apolos había un corazón enseñable. En Apolos había un evangelismo apasionado. En Apolos había un servicio intencional. Mi amado, qué bueno que hoy abracemos esta palabra y nos armemos de lo mismo. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que nos preocupemos por nuestra formación espiritual, por tener un corazón enseñable, por un evangelismo apasionado y por un servicio intencional en la obra del Señor. Cierro con esta frase. Dijo Carlos Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. Por favor, no olvide esta frase. Se le olvidó todo lo que hablamos, bendito sea el Señor, ¿qué va a hacer? Pero cierre con esta frase y no se le olvide. Lo dijo Spurgeon: cuando pensé en el cristiano que debería ser, sentí vergüenza del cristiano que soy. Cuando pensé en el cristiano que debería ser, sentí vergüenza del cristiano que soy. Yo pregunto, ¿estas marcas están en usted? No me responda. Solo cierre sus ojos un minuto, ahí donde está. Incline su